Los evangélicos de ahora, hermano, se la pasan de banquete en banquete y esperan que los inviten a los banquetes. Ay, ¿quién me llamará hoy para el banquete? ¿Quién me llamará para el próximo domingo? No tengo invitación para el domingo. Y cuando nadie me invita, entonces planifican. Ay, mijo, ¿y qué tiene para este fin de semana? Porque la carne, hermano, ¿cómo le gusta el placer, yo? Y el placer, como tiene que ver con la carne, a la carne, hermano, no se le puede complacer mucho. Si una persona que busca complacer mucho la carne es porque anda en la carne. Y cuando usted le da mucho placer a la carne, el espíritu se debilita. Cada vez que yo le doy placer a la carne, el espíritu se aleja de Dios. Porque recuerden, hermanos, que hay dos elementos importantes en el reino. Una cosa es la castidad y otra cosa es la lujuria. La lujuria es el exceso de placer, ¿sí? ¿Qué es castidad? Placer cero. ¿Y qué es lujuria o exceso de placer? El deseo exacerbado de buscar placer. Normalmente, hermanos, nosotros tenemos que movernos entre 0 y 30% y no movernos aquí arriba, a los niveles de la lujuria. ¿Cómo busca el hombre el placer en este tiempo? Bueno, la televisión ya no me da placer, entonces contrato un servicio de TV cable o una televisión satelital y entonces tengo el placer de ver los canales que yo quiera, las películas que yo quiera. Entonces le estoy dando placer a mis ojos porque quiero ver lo que, ¿sí? El placer de los ojos. Porque es que esos canales nacionales, eso no me gusta. Y yo quiero placer, necesito placer. Y cuando como, igualito, cada vez que yo me siento a comer, necesito placer. Si no me produce placer ese alimento, ay, no, yo eso no lo quiero. Así tenga hambre, yo. Mire, así tenga hambre, pero si no le produce placer, no. Y entonces no come y sale y se come una hamburguesa. Porque sí tiene hambre, pero es que eso no le va a producir placer. Porque no se come para satisfacer la necesidad del cuerpo de energía, de nutrientes, de proteínas, de calorías, sino por placer. Y eso está mal. Entonces, ¿qué es castidad, hermano? Que yo reduzco el placer en todas las áreas. En la alimentación, en la televisión. ¿Qué es reducir el placer en la televisión? Bueno, pues no puedes ver televisión todos los días y trata de usarlo solamente para informarte las noticias, ¿sí? Y si te vas a premiar que hay una película que edifica, que enseña, por ejemplo, documentales. Me gusta, hermano, ver documentales, programas que enseñan sobre la naturaleza, de ciencia, por decir algo, ¿verdad? Pero películas de acción, de peligro y eso, hermano, usted tiene que reducirlas al mínimo. Y cuando usted vea por ahí cosas raras, mejor cambie eso, porque eso es levadura. Eso es levadura que lo está contaminando. Cuando usted comience a ver ahí en esa película gente desnuda, ay, hermano, apague eso o cámbielo. Mujer en traje de baño, cambie eso, ¿sí? Como estamos hablando de la castidad, ¿qué es la castidad? Es llevar el placer al mínimo. El santo debe desarrollar castidad, o sea, llevar el placer. El santo debe llevar el placer al mínimo. ¿El placer es pecado? No, si es lícito, no es pecado. ¿Dónde el placer se convierte en pecado? Cuando se sale de la moderación. Por eso le estoy hablando de castidad 0 a 30%. Si yo hablo de placer 100%, placer 100%. ¿Cuánta castidad tengo aquí en placer 100%? ¿Cuánta castidad tengo? Es castidad 0%. Ajá. Y si tengo placer 0%, ¿cuánta castidad tengo? Entonces castidad aquí en 0, ¿verdad? Castidad es igual, en física se llama eso inversamente proporcional. Matemática, en términos matemáticos, son inversamente proporcional. Que a medida que aumenta la una, disminuye la otra. Si yo tengo placer 50%, ¿cuánto tengo de castidad? 50%. Ajá. Entonces lo que yo quiero decir, hermano, es que el placer
debe moverse entre 0 y 30%, es decir, entre 70 y 100% de castidad, para que me entienda. Si estoy diciendo que el placer se debe mover entre 0 y 30%, es lo mismo que le diga que la castidad suya se debe mover entre el 70 y el 100% de castidad. ¿Qué es lo que le quiero decir, hermano? Que como estamos hablando de levadura, porque por razón de la fiesta de los panes sin levadura, usted tiene que ver, hermano, el placer como una levadura. Usted tiene que volverse alérgico al placer. El placer moderado es lícito. El Señor lo permite. Y el mejor ejemplo, hermano, en relación a esto, para que entienda lo que es placer moderado y placer lícito y placer ilícito, la Escritura aprueba el consumo del vino. Aclaro, no el vino que venden ahorita en las licorerías, ¿no? Porque es un vino que lo fabrican los paganos. Yo estoy hablando del vino que fabricaban nuestros padres, los hebreos. Fermentan los frutos, fruto fermentado, no los contaminan, porque el vino que producen acá lo contaminan con azúcar y cuantas cosas le echan. ¿Ok? Entonces, el vino que fabricaban los hebreos, que era un vino acepto, ellos solamente podían consumir una copita de vino, más nada, una copa de vino. Pregunto, ¿ellos consumían el vino para emborracharse? No. ¿Para placer? Sí. ¿Ve? Sí, para placer. Porque el vino, hermano, y fíjese, hermano, el Señor creó eso. Porque el placer no está prohibido. El placer es lícito cuando uno lo procura hasta el nivel que el Señor se lo permite. Usted tiene una jarra de vino, sigo aclarando, lícito, ¿sí? Fruta fermentada sin contaminar. Y entonces usted le dice, Señor, ¿me puedo tomar la jarra de vino? Y el Señor dice, te lo prohíbo. Porque tomarse la jarra de vino es procurar ¿qué por ciento de placer? El 100% de vino es 100% de placer. Si usted se toma toda la jarra de vino, usted va a terminar como borracho. ¿Y qué es lo que pasa con el borracho? El borracho perdió el discernimiento. Una persona, hermano, que busca placer exacerbado, se la pasa borracho. Quiero aclarar esto. Hay borrachos que no están borrachos por el vino, sino que están borrachos por otro tipo de placeres. Le pongo un ejemplo para que me entienda. Usted salió a un banquete en la mañana, lo invitaron a un banquete lícito, y usted estuvo 2 horas en ese banquete, comió, disfrutó, se gozó, compartió. En la tarde, un amigo le dijo, hay otro banquete a las 2. Ahí en el banquete de la mañana le dijeron, hay un banquete a las 2, lo invito. Entonces, bueno, y fue al banquete de las 2. Comió, celebró, disfrutó. En ese banquete de las 2, a alguien otro le dijo, tenemos otro banquete a las 6, lo invito. Y dijo, claro, allá estoy. Volvió a comer, disfrutó, celebró. No tomó vino, comió, disfrutó, celebró. Aún cuando no había tomado vino, él ya está borracho, ¿sí? Porque el placer que recibió en el primer banquete llegó hasta ¿dónde? Póngale que llegó hasta 20 o 30%. Si comió bien, eso llegó ya al 30%, ¿sí? O sea, ¿eso qué significa? Que ese banquete es su copita de vino. 2 no, 3 no. El segundo banquete era su ¿qué? Su segunda copita de vino. Y el tercer banquete era su ¿qué? Tercera copa de vino. Está borracho. Pero no, mire, yo no estoy borracho. Para el Señor estás borracho. Le has dado mucho placer a la carne. Y cuando a la carne se le da mucho placer, comienza a rebelarse, comienza a levantarse. Por eso yo recuerdo, hermano, que una vez un hermano me invitó, hermano, lo invito a una comida, y yo fui. Y al otro día me dijo, hermano, que lo invito a una comida, y yo fui. Y el tercer día, hermano, que lo invito a una comida, no, ya no más. ¿Qué, hermano? Que no. ¿Ves? ¿A quién no le gusta, hermano, los banquetes? ¿A quién no le va a gustar, hermano? Pero el Señor, ¿por qué le pone eso aquí en el corazón? Cuando el Señor sella la ley en el corazón, el Señor dice, no. Es la santidad, hermano. La santidad y el placer exacerbado son enemigos. O sea, cuando el placer está, por eso le decía, cuando el placer está entre el 0 y 30%,
no tiene problemas con la santidad, porque el santo, hermano, también tiene derecho a gozarse. Claro que sí. El santo también tiene derecho a celebrar. Por eso existen las fiestas santas. Fíjese, las fiestas duran ¿cuántos días? 7, son 7 días de celebración, ¿verdad? Pero usted sabe por qué 7 días de celebración no hacen daño. Porque se combina alimentos, celebración, con mucha palabra, hermano. Y esa palabra, ¿cómo da duro yo? Aflige. Y entonces el Señor, después de afligirlo uno con la palabra, te estás portando mal, sácase levadura, deja de comer esa porquería, y uno afligido. Entonces el Señor dice, toma, aquí está el premio por escuchar mi palabra. Entonces viene ¿qué? La celebración. ¿Sí? Y el otro día, después de haber celebrado, al otro día viene otra vez la paliza, hermano. Más ley, y más estatuto, y más ordenanza, más mandamientos, y otra vez, ay, Señor amado, soy un pecador, un vil pecador, Señor amado, ¿cómo me estoy portando mal? Y entonces después que recibió la palabra, tome, vamos a celebrar. Gracias, Señor. ¿Ve, hermano? O sea, hay un equilibrio ahí. La palabra baja el efecto que produce en la alimentación y el gozo de la fiesta, baja eso. Baja de que usted no salga borracho de la fiesta, de que usted no se emborrache de la fiesta, hermano. Pero imagínense, vamos a hacer una fiesta donde no se hable nada de palabra. Y danzamos, y brincamos, y cantamos, y comemos, y comer. Hermano, lo que estamos es emborrachándonos, hermano. Eso es una fiesta de borrachos. Así no se consuma una sola copita de vino, porque el placer emborracha. El vino el Señor lo creó para darnos una enseñanza. Te permito una copita de placer, más no porque te emborrachas. Te permito comer un trozo de carne, más no porque te emborrachas. Si estamos entendiendo, hermano, el santo debe volverse alérgico al exceso de placer. Vamos a crear un dispositivo para medir el placer. ¿Cómo lo llamaríamos? Placerómetro. Un placerómetro. Bueno, usted, cada vez que usted vaya a una fiesta, llévese su placerómetro. ¿Sí? Y cuando su placerómetro ya le mide 30%, te dice, es tiempo de irme, porque si no me voy a emborrachar aquí. ¿Sí me entiende? Cuando usted está comiendo y su placerómetro ya mide 30%, entonces, no, voy a parar, ya no más. Y eso, hermano, se tiene que aplicar a todo, porque cuando ya pasa de 30%, el placer, comienza, hermano, la persona a entrar en una borrachera. ¿Qué pasa con el borracho? Porque el placer emborracha, ¿sí entiende? El placer emborracha, porque la carne se enaltece y el espíritu se debilita. Y cuando la carne se enaltece, entonces comienzan, hermano, a practicar los deseos de la carne. Y comienzan a surgir, ¿qué? Los frutos de la carne. Pero una carne, hermano, que está controlada, placer máximo 30%, entonces la carne está sujeta. Usted la tiene amordazada. Usted tiene que ponerle un freno a la carne, hermano. ¿Cómo le pone un freno? El mejor freno que hay que ponerle a la carne, que se le debe colocar a la carne, es la castidad. Lo que quiero decir, hermano, es que la castidad es una virtud que debe desear todo santo. Y la castidad tiene que ver con, cuando hablaba el apóstol Pablo de los 9 virtudes del fruto del Espíritu Santo, la última que dice templanza, la moderación. La castidad tiene que ver con eso. Tiene que ver con la moderación. Dice Job capítulo 1 que Job se preocupaba porque a sus hijos les gustaba mucho celebrar. ¿Y qué hacía Job? Dice que realizaba sacrificios, intercedía mucho por sus hijos. Señor, perdona a mis hijos que se la pasan en fiesta, que no entienden lo que es la castidad, buscan el placer de la carne. Y Job intercedía por sus hijos. Pero llegó un momento, hermano, que ya la intercesión no le alcanzó. ¿Y el diablo qué? Los cortó. Fueron entregados a Satanás y el diablo mató a todos los hijos de Job. Yo le aseguro, hermano, que si uno de los hijos hubiera habido castidad, que sí había en Job sí había castidad. Si al menos uno de los hijos hubiese la castidad, la misma castidad de Job, el diablo no lo hubiera podido tocar para matarlo. Pero como todos sus hijos eran amantes del placer, hermano, todos fueron cortados. ¿Cuál es el problema de los banquetes, hermano? Que esta es otra variable matemática, porque, hermano, en la ley se manejan también los números. Mire esta regla matemática: a mayor riqueza, mayor número de banquetes. Cuanto más rico soy, más celebro. ¿Usted sabe por qué el Señor no le da riqueza a algunos? Porque celebrarían todos los días y tuvieran, hermano, la castidad 0 y el placer 100. Y un santo, hermano, que se la pasa con el placer a 100, realmente no es santo.
anda borracho todo el tiempo. Recuerda que la borrachera comienza a partir del 30% de placer. 30% ya uno comienza como a sentirse mareado. Uy, me siento mareado. Y cuando la persona se siente mareado, hay más posibilidad de ¿qué? De que pierda el equilibrio, que se salga del camino. Entonces necesita que alguien ¿qué? Lo lleve de la mano, lo guíe. Porque ya, hermano, ya pierde hasta la razón. ¿Dónde estoy? ¿Quién es usted? El borracho ya, hermano, llega un momento que pierde la razón. Perdió totalmente el discernimiento. Dice Lucas 16:19, hermano, que ¿se acuerda de la parábola del rico y el Lázaro? Dice la escritura que el rico, claro, como era rico, dice que ese hombre celebraba todos los días. ¿Sabe por qué ese hombre se fue para el infierno? Por la riqueza, porque no la supo utilizar. El que es rico, hermano, debe procurar castidad, porque si no esa riqueza lo puede llevar para el infierno. Por eso fue que el Señor dijo que es difícil que un rico entre al reino de los cielos, porque ese dinero de la riqueza lo usan los ricos mucho para el placer, lo usan mucho los ricos para el placer. Y una persona, hermano, que anda de placer en placer, en placer, en placer, muy difícil va a andar en el espíritu, va a andar todo el tiempo, hermano, en la carne, en la carne, en la carne, la carne vivita y el espíritu muerto. Por eso, si usted le está pidiendo al Señor, al Eterno, riqueza, y si usted ama el placer, olvídese de la riqueza, el Señor no le va a riqueza. Si usted quiere que el Señor le dé riqueza, comience a amar la castidad, porque el Señor, hermano, no quiere en este tiempo darnos para que nos perdamos. Como el Señor dio aquella palabra, ¿verdad? ¿De qué le sirve a un hombre ganar todo, tener todas las riquezas del mundo y perder su alma? Si usted le da una moto a su hijo y sabe que se va a estrellar y se va a matar, ¿usted le compraría la moto? Pues no, hermano, la riqueza es como la moto. Hace daño para el que no sabe manejarla, para que no ama la castidad. Ese es el problema. Entonces ese rico, hermano, allá en Lucas 16:19, todos los días, hermano, se la pasaba de banquete, 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 banquete. Y si usted tiene un hijo que se la pasa de banquete, 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 o si usted es una mujer santa que tiene un esposo que se la pasa de banquete, 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 yo le doy una recomendación: no acepte todas las invitaciones, porque si no se va a ir para el mismo lugar donde se fue ese rico, para el infierno. Ahí hay una gran enseñanza. ¿Cómo estaba la castidad de Lázaro? 100% castidad, ¿sí? ¿Y cómo estaba la castidad del rico? 0% castidad. Ok, vamos a leer un momentico de Eclesiastés 10:17. Eclesiastés 10:17 dice, hermano, usted sabe que el ejemplo debe comenzar por la cabeza. ¿Quiénes son los que tienen que dar ejemplo? Los que están en el gobierno, los que están en la cabeza. Yo tengo que dar ejemplo a ustedes. Si yo le hablo a usted estas cosas y usted ve que yo me la paso celebrando todos los días, entonces diría, hermano, ¿con qué moral dice esto? Por eso le puse el ejemplo, que un hermano me invitó una vez, yo le acepté, otra vez yo le acepté, y la tercera vez no le acepto más. Si usted quiere me vuelve a invitar dentro de 15 días, dentro de un mes, pero ya no más. Porque mi placerómetro ya me está diciendo que no puedo seguir porque me voy a emborrachar. Y yo no puedo andar borracho, tengo que andar sobrio para poder velar. Como dijo Pedro, ¿verdad? Sed sobrio y velad. Eclesiastés 17 dice que bienaventurada aquella tierra, aquella nación, aquel territorio donde sus príncipes, ¿verdad?, no comen por el placer, sino comen ¿por qué? Para recuperar su fuerza, sus energías. ¿Por qué habla así de los príncipes? Bueno, hermano, porque como los príncipes, cuando hablamos de los príncipes hablamos de los poderosos, hablamos de los reyes, hablamos de los gobernantes, y ellos normalmente, hermano, manejan riquezas, son personas ricas. Normalmente los príncipes son ricos, porque son personas que son honradas, pues. ¿Ve? El salario de un presidente no es el mismo salario que tiene un obrero, ¿sí? El salario es mucho mayor, los beneficios y todo lo que recibe, entonces de por sí es rico, pues. Pero dice allí, bienaventurada aquella tierra, aquella nación. Y Venezuela, hermano, tiene que ser así. Y los príncipes de esta nación tienen que ser así, príncipes que amen la castidad. Entonces nuestros príncipes, hermano, no pueden ser amantes de los banquetes. Una persona, hermano, que ame los banquetes no es candidato para ser príncipe del reino.